Bueno, muy buenas tardes a toda la gente que nos está escuchando en un nuevo programa de Ojo al Charqui. Hoy viernes 15 de mayo, acá en Quillón con una gran lluvia, anoche muy fuerte viento. Esperemos que no afecte esta conversación con el diputado, ya que ha accedido a conversar con nosotros de la actualidad y también preguntarle sobre todo el proceso que han vivido con el Partido Liberal. ¿Cómo está, diputado? Bien, ¿y tú? Primero que todo agradecer este contacto y este espacio para poder conversar un ratito. Claro, bueno, le comento que este programa nace con la idea y el objetivo de generar debate, ya que hoy en día en redes sociales y en un montón de lugares la gente está muy intolerante y creo que hace falta espacio para que la gente pueda debatir con ideas y poder generar mayor información en la población también. No, bueno, Eh, agradecer ¿Mm? que, como tú decías, no, celebro que sea ese el espíritu, porque como tú dices, lamentablemente muchas veces en redes sociales se cae en el insulto, en la mala onda, y todo lo que queremos es construir debate para ir mejorando los proyectos de ley o las acciones que tenemos que ir generando en la región. Claro. Representa la isla de Chiloé, además algunos otros sectores como Calbuco, Puerto Montt, Chaitén. Y quería consultarles cómo está funcionando el Congreso hoy en día con el tema del coronavirus. Sí, nosotros, mira, ya hace un par de semanas en el Congreso se generó un reglamento donde los parlamentarios que somos de lugares más alejados de Valparaíso, es decir, la primera, segunda, tercera región, y Claro. Araucanía al sur, tenemos en el fondo una flexibilidad de poder estar en Valparaíso o poder asistir de manera telemática, es decir, a través de nuestro computadores o teléfonos, lo que sea, y podemos de esa manera igual intervenir en las sesiones y podemos votar también en las sesiones. A partir de Mm. esta semana que viene, ya el día lunes, probablemente ya va a ser para todos los diputados opción, cuando digo todos los de las regiones que no nombré antes, opción de Ujú. que puedan hacer este tipo de trabajo. Hay que recordar que hace pocas horas se confirmó un senador de nuestra región que está con coronavirus positivo y eso probablemente Claro. va a hacer que el trabajo parlamentario se haga desde de manera más bien telemática que presencial, porque lo que no puede pasar es que el Congreso pare. Eso es lo más importante y la señal que hay que dar, que el Congreso no pare y que las leyes sigan en el fondo legislándose. Claro, se necesita agilidad, sobre todo en estos tiempos. Así Eh, es. Antes de entrar en materia de la contingencia con el virus, hace poco subí una publicación celebrando Mm, ¿cierto? El tema de la constitución de partido en la región de los sí, lagos. Quería sí. comentarle si nos pudiera comentar a propósito de eso, cómo ha sido el proceso, cómo fue todo eso. Sí, bueno, primero que todo es una gran alegría en esta semana que confirmaron la constitución del Partido Liberal en la región de los lagos. Y somos Ujú. oficialmente un partido en la región. También se confirmó la región de Valparaíso, la metropolitana para el Partido Liberal. Nosotros, hay que decirlo, tuvimos que reinscribirlo. Yo soy diputado del Partido Liberal, pero por las condiciones que daban las elecciones tenía que, para conservar ciertas regiones, había que tener un número parlamentario. Nosotros en la Cámara somos dos diputados del Partido Liberal, el diputado Vlado Milosic y quien les habla, y logramos en el fondo más de 600 firmas en la región y logramos constituirlo. Ahora la meta es que el partido pueda extenderse, pueda estar en otras comunas, que pueda descentralizarse de Puerto Montt, porque en Puerto Montt está la gran mayoría de los militantes, pero sí tenemos también algunos, no sé, en Osorno, Puerto Octay, en Calbuco, personas que son activas del partido, pero nos interesa ir creciendo y ahora viene un momento que va a ser el plebiscito, la constitucional, la constituyente, perdón, las municipales, etcétera. Había una serie de espacios que nosotros queremos, en el fondo, participar y competir. Y aparte esto también le da musculatura, no solo a nosotros, sino que también al Frente Amplio, que es el lugar donde estamos, porque somos un partido nuevo, o sea, no nuevo, pero en el fondo
ya estamos constituidos legalmente y eso también da beneficios al Frente Amplio. Claro, usted, diputado, ha sido parte de quizás de quienes han tenido que cargar un poco con la cruz que traen los diputados anteriores y la valoración que ha tenido el Congreso. Y con Sí, respecto a eso, quisiera consultar, porque como usted bien sabe, en algunas redes sociales la gente no distingue o no entiende que hay muchas, por decirlo de alguna manera, lineamientos diferentes por cada partido, incluso siendo del mismo conglomerado. Y en ese sentido, quisiera preguntarle cuáles son, de manera simple, los lineamientos que tiene, digamos, cuál es el ideal que tiene o que defiende, digamos, en el Congreso el Partido Liberal, y también entendiendo que es parte de un conglomerado como el Frente Amplio. sí, nosotros estamos en el Frente Amplio primero, como tú decías, en un espacio que es una tercera vía, no era lo que se venía viendo, ¿cierto? Que existía o se le llamaba antiguamente el binominal. Claro. Nosotros veníamos a romper ese espacio, veníamos a buscar una alternativa nueva y siempre pensaba desde los derechos sociales. Y del Partido Liberal en específico, nosotros, porque generalmente no es el Partido Liberal y parte de nuestras palabras que más usamos es la libertad, la igualdad y la Uh-huh. fraternidad. Y muchas veces dicen, pero la igualdad, y ahí se genera un ruido que dicen, estos gallos, si por decirlo así, quieren que todos seamos iguales. Y nosotros Claro. no, muy por el contrario, queremos que todos en el fondo partamos de una base de igualdad, eh, y no como una igualdad como un fin, digamos, para que se entienda bien. No la igualdad como un fin, sino como un principio como para poder comenzar. Y desde ahí nosotros creemos que en el Frente Amplio representa mejor ese espacio donde nosotros ya hemos planteado hace varios, 3, 4 años, el tema de salud, el tema de las pensiones, el tema que tiene que ver con otros derechos sociales. Nosotros creemos que tenemos que impulsarlo. Y eso se vio mucho en el estallido social, esas peticiones. Y entonces nosotros creemos que el Frente Amplio tenía un muy buen diagnóstico de lo que estaba pasando en Uh-huh. la calle, en la ciudadanía, los malestares, como digo, de nuevo voy a mencionar el sistema de pensión, o sea, es decir, las jubilaciones, una serie de factores que desencadenó en octubre un estallido social. Y además, aprovecho de responder lo primero que tiene que ver, claro, nosotros también en este espacio, en este periodo, hemos tenido que cargar muchas veces con cosas que nosotros encontramos que son absolutamente injustas, como que nos metan a todos dentro del mismo saco, pero bueno, cuando yo empecé a hacer campaña en esto, yo primera vez que postulaba, y yo hago Uh-huh. charlas en colegios para ir haciendo un poco de educación cívica, y decía, claro, nosotros partimos en esto y al tiro yo a una esquina a entregar un volante para presentarme y ya la gente me trataba mal solo por estar un político. Decía, pero si yo no estoy en ese espacio, entonces a mí me Claro. insultaba la gente. Decía, pues yo justamente quiero entrar a este lugar para cambiar ciertas cosas. Y así hemos estado, por ejemplo, impulsando la rebaja de la dieta parlamentaria, y una serie de acciones para que el Congreso esté un poco más sintonizado con la ciudadanía. Claro, acá en la isla no hay mucha presencia, quizá yo soy de la quinta región, entonces conozco bien de cerca los movimientos estudiantiles que, digamos, participaban en el Frente Amplio, pero acá en la Uh -huh. isla quizás no se conoce mucho esa diferencia y por lo mismo te lo mencionaba porque finalmente se ve en redes sociales que toda la gente dice todos son iguales y claramente no todos son iguales, y eso la política, si hay algo que lo que tiene, digamos, que es donde se mide inmediatamente, tiene que ver en la práctica y es como ustedes votan. Y eso me parece que es muy importante hacer la diferencia y también esta es la idea de poder generar mayores debates para poder tener estos espacios donde la gente pueda informarse más, ¿cierto? Y entender que tampoco no importa, o sea, importa mucho por quién uno vota, importa mucho si uno no vota incluso, y todos esos espacios son muy importantes. ¿Le parece si entramos en materia de la Dale, isla? dale. Eh, Partamos por Ancud, que es lo que, Uh -huh. digamos que lo que tiene más complicado a la isla. Sabemos que estamos según los registros, que esto
fueron publicados hoy día en la mañana, pero corresponden a los resultados del día de ayer. Estamos en 59 casos, hoy se dieron 2 casos nuevos y Quellón, por lo menos donde estamos nosotros, estamos en 0. ¿Qué le ha parecido la gestión del gobierno regional en ese sentido? Hay muchas críticas por parte de algunos cores, de Castro o incluso otros diputados, senadores también que estuvieron hablando. El senador Quinteros también se refirió a la labor del intendente Jürgensen y quisiera saber su valoración al respecto. Sí, chuta, es muy amplia la pregunta, Sí, va a dar de ser muy concreto. Mira, ¿verdad? yo creo primero que todo, nosotros cuando empezó esta situación, esta pandemia, yo en lo personal coincido con el proyecto de otro parlamentario, pedimos en la Cámara que se tomaran todas las medidas posibles respecto al archipiélago de Chiloé. Pero Uh-huh. además yo en lo personal agregué a ese proyecto que fuera con todos los territorios insulares, entendiendo que todos los territorios insulares en Chile, llámese, ahí sí, Sí, aló, claro. se Ahora había sí, sí, cortado, me estaban llamando, sí, me sí, sí. estaban llamando, entonces, claro. Entonces, Ahora sí estamos aquí. eh, ahí sí. Entonces tienen, aló, Sí, sí, estamos aquí. espérame, estamos aquí. Ese- ¿Ahí me escuchan? Ahí sí, Sí, ahí yo los sí, veo bien. Bueno, entonces lo que sí. decía que los territorios insulares tienen problemas en salud, en lo precario que son sus recintos hospitalarios. Nosotros pedimos un proyecto donde se instalaran estas barreras sanitarias y logramos presionar desde el Congreso para que eso se hiciera. Además, eso, aquí no es cosa, como tú decías, aquí parlamentario, hay que decir las cosas como son. Nosotros pusimos un granito de arena para que eso ocurriera, pero en realidad esa petición la lograron los vecinos y las vecinas de Chiloé con la fuerza que se caracterizan de poder, en el fondo, impulsar su idea. Nosotros lo que hicimos fue llevarlo al Congreso y manifestar ese malestar que está en Chile. Hoy día nosotros creemos que la situación de Ancú es una situación preocupante, una situación que ojalá se llegue a una cuarentena total. Yo he preguntado en mis redes sociales cuál es la opinión de las personas de Ancú respecto a eso y mayoritariamente es a favor, que esa es otra práctica que yo genero a través de mis redes, que es preguntarle a la ciudadanía y no solo salir visceralmente hablando desde mi perspectiva, sino que también sociabilizarlo con los vecinos. Y yo creo que hay que tener un resguardo especial con Chiloé y también con la provincia de Palena. La provincia de Palena es una situación muy, muy parecida, eh, entendiendo las complejidades de ambos territorios. Por lo tanto, nosotros creemos que eso por un lado. Y respecto a las autoridades, nosotros del primer minuto creemos que en esta crisis nosotros tenemos que ponernos en fondo detrás de las autoridades con ciertas señales. Y cuando digo detrás de las autoridades, es decir, si la autoridad va a decretar, no sé, una cuarentena, bueno, hay que respetarlo. Si la autoridad va a llamar a un distanciamiento social, hay que hacerlo. Yo mismo difundo mucha información del Ministerio de Salud en mis redes para que las personas estén informadas. Pero eso no quita que nosotros también tengamos críticas o tengamos aportes que hacer respecto a lo que está Claro. sucediendo. Fíjate, yo el día de ayer le envié una carta al ministro Blumen, al ministro del Interior, manifestando mi preocupación por las autoridades regionales. ¿Y por qué? Uh-huh. Porque las autoridades regionales, muchas están actuando como si esto estuviéramos en una, como se dominó el gobierno, una nueva realidad. Y no estamos en una nueva realidad. ¿Y qué es lo que pasa? Que puede alguna autoridad que yo las veo en foto, que las mañanas están de fiscalizadores en cordones sanitarios, es decir, expuestos a que alguien esté Uh-huh. contagiado, tener contacto con alguien contagiado, después esas mismas autoridades van a algunos recintos hospitalarios y luego en la tarde esas mismas autoridades están con vecinos físicamente entregándoles en puerta a puerta algunas cosas. Después se están haciendo, yo he visto aquí en Puerto Montt, anuncios de algunas obras en algunos barrios. He visto que algunas autoridades van incluso a negocios de barrio a entregar certificados. Y eso Uh-huh. es un riesgo innecesario para la población, porque las autoridades, con la cantidad de contactos que tienen durante un día, son de las personas que tienen más riesgo de contagio. Y así, dicho y hecho, hoy día el senador Quintero tiene coronavirus positivo porque él Claro. efectivamente se mueve para muchos lados y tiene una serie de reuniones. Y eso hay que dejar de hacerlo. Hay que ver formas distintas de poder generarlo. Por tanto, nosotros le hicimos saber al ministro Blumen esa preocupación que teníamos
porque no queremos que en la región de los lagos ocurra lo mismo que ocurrió en la región de la Araucanía, donde hubo una Seremi que se contagió a sus pares, es decir, al resto de los Seremi, incluso al intendente, y además contagió a gente que estaba de la prensa y a otras personas, y a esa Seremi incluso la demandaron judicialmente. Claro. Sí, lo comentábamos que el senador Quintero junto a Fidel Espinosa habían emplazado al intendente a que se cuidara, entendiendo que se había declarado cuarentena total para los mayores de 75 años. Y bueno, ahí el intendente salió jugando con una frase en una respuesta en un video. Pasemos a otra materia. ¿Cómo fue esto de la discusión que se dio con el ingreso de emergencia y cuál fue la postura que tuvo al respecto? Porque sabemos que la oposición no logró nada, digamos, de conseguir nada con respecto a todas las cuestiones que se le estaban planteando al gobierno. Sí, lamentablemente, este último tiempo el gobierno también ha aprovechado de mala manera, yo creo, también esta crisis sanitaria para imponernos proyectos en el Congreso. Cuando digo imponernos, que llegan con el proyecto listo, nos digan apruebo o rechace y no somos capaces de negociar nada o muy poquitito, el margen. Y nosotros planteamos que la plata que se está entregando hoy día a las familias es insuficiente para que garantice que las personas puedan quedarse en sus casas y evitar tener un contagio con coronavirus. Este bono lo que hace, que si bien es una ayuda, imagino que mucha gente lo estará esperando y lo va a agradecer, pero no va a evitar que tengamos que salir a trabajar, que las personas tengan que salir a trabajar para generar más recursos. Entonces nosotros le pedimos al gobierno que hiciera un esfuerzo y pusiera en el fondo más recursos y ojalá, porque estaba más este bono, parte en un mes con un monto X y va bajando, va decreciendo. Entonces Claro. nosotros pedimos que eso fuera igual, que sea para el 40 y 60% más vulnerable a la población, y el gobierno no accedió y nosotros en primera instancia lo rechazamos. Y ese proyecto se cayó, luego pasó al Senado, ocurrió lo mismo, y como presentó un veto presidencial, volvió a ingresar el proyecto y nosotros tuvimos que votarlo esta semana, el día martes, nuevamente, y nos vimos, yo en lo personal, generalmente la bancada se abstuvo, yo en lo personal lo aprobé, pero con la crítica de que aquí el gobierno está generando un bono que es insuficiente. Y lo aprobamos porque nos ponen un poco entre la espada y la pared, porque en el fondo es decirle a las personas sí o no al bono, y las personas hoy día están esperando, aunque sea una ayuda, pero nosotros creemos que esa ayuda es insuficiente. Entonces eso se aprobó, después el Senado hizo un gesto similar y finalmente existir ese bono. A nosotros nos han dicho que van a haber nuevos programas de ayuda, pero nosotros queremos que eso ocurra pronto. Y con respecto vi un video hace poco de una intervención donde comentaba el tema de estas alzas de la luz que ha tenido mucha gente en la región. Quisiera saber eso y además si existe alguna moción al respecto, con alguna ayuda hacia la gente con respecto a estos gastos básicos que son la luz, el agua y el gas. Sí, yo aprovechar de preguntarle a las personas que nos están viendo si han tenido problemas con los cobros de la luz, porque a mí me han llegado muchos mensajes con fotos de cuentas que estaban 2 meses, eran X y se duplicaron. ¿Y qué es lo que pasa? Las primeras explicaciones que obtuvimos es que, claro, las personas que están haciendo la medición de la lectura de los medidores no están saliendo para no exponerse al coronavirus, por lo tanto las eléctricas sacan un promedio y ese promedio lo envían a la casa. Entonces ha ocurrido que hay casas que están deshabitadas, que se ha duplicado la luz. Dicen, oye, pero si no hay nadie, ¿cómo se va a duplicar? Y hay otros casos que hay personas, claro, como están en cuarentena, están haciendo una cuarentena efectiva, que están gastando más luz de lo que gastaban habitualmente porque están los 30 días, las 24 horas del día en la casa. Entonces, lo que nosotros pedimos es que se fiscalice esa situación porque hemos recibido muchos reclamos al respecto. De acuerdo, ahora pasando al punto de la legislación, nosotros empezamos 2 proyectos sumamente importantes. Cuando digo nosotros, yo hablo del Partido Liberal y de la bancada también del Frente Amplio. Uno que tiene que ver con la prórroga de los cobros de los servicios básicos, es decir, del agua, la luz, telefonía e internet. Y lo que pedimos es que en estos meses quienes no puedan pagar, no lo hagan.
Eso es lo que busca el proyecto. Pero puedan pagarlo una vez que termine esta crisis. Y que puedan pagar en 12 cuotas sin intereses, de una manera que las personas no sientan en el fondo ese cobro extra. Es decir, porque si alguien, por ejemplo, hoy día no pagara, y no paga 3 meses, al cuarto mes le va a llegar el acumulado. Claro. Eso es lo que estamos pidiendo, que se haga una prórroga. Y además pedimos que los servicios básicos no se corten en esta crisis sanitaria, porque sería bastante absurdo, contradictorio, que las autoridades pidan que estemos todos lavándonos las manos y resguardándonos y nos corten el agua. Claro. O que todos tengamos. Entonces, eso es lo que estamos pidiendo. Eso por una parte, y eso avanzó y está en el Senado. Hay que decirlo que el ministro de Energía anunció que si este proyecto se aprobaba, lo iba a declarar inconstitucional. Es decir, que iba a ir al Tribunal Constitucional Claro. para evitar eso. O sea, aquí tenemos una nueva razón para votar por un cambio de constitución. Pero Claro. además, presentamos otro proyecto que tiene que ver con los créditos hipotecarios. También hay muchas personas que tienen un crédito hipotecario o un crédito consumo en un banco. Y también pedimos que se aplique una norma más o menos parecida. Quienes no puedan pagar, lo paguen después sin intereses. ¿Qué es lo que pasa? Que aquí los bancos, muchos bancos le han ofrecido esta repactación a sus clientes. Y si usted me está viendo y tiene un banco, probablemente usted entró a través de internet y le aparecieron mensajes. Pero ¿qué es lo que pasa? Que las tasas de interés para la repactación son sumamente altas. Yo vengo saliendo de una reunión con el presidente del Banco Central y yo le decía que había un caso de una persona que me envió, uno de los casos de muchos que me han llegado, de una persona que tiene un crédito hipotecario que mes a mes paga 280.000 pesos. Y el banco, para ayudarle, decirle, ¿sabe qué? En esta crisis no me pague esos 280.000 pesos, le ofrece pagarlo al final de su deuda, pero por 444.000 pesos. Entonces la diferencia es brutal, Claro. y calculado con la UEF de hoy día. La UEF en 5 años, cuando termine eso, va a ser mucho más alto. Entonces, esos son los proyectos que nosotros hemos ingresado, que van directamente en ayuda a la ciudadanía. Y también ingresamos uno que tiene que ver con el CAE, con las deudas estudiantiles. Sí, comentario también, ustedes participan en la Comisión de Economía. Sí, Y y la de cultura. si hay, claro, y si hay algo que se ha extrañado, sobre todo para quienes tienen en pymes, por ejemplo, todas las que tienen que ver con contacto humano, digamos, más cercano, se han visto con la problemática de no poder abrir, a diferencia de quizás comercios pequeños donde pueden entregar, no sé, por ejemplo, comida para llevar. ¿Le parece que ha faltado un poco de política en ese sentido para ayudar a las pymes? Y segundo, se rumoreaba, no sé si habrá sido verdad, esto del crédito al Fondo Monetario Internacional. ¿No? Quiero saber si es que, si tiene algún dato con respecto a eso. Sí, mira, respecto a lo último, no hay tantas señales muy claras. Yo, como digo, vengo de una reunión justo con el presidente del Banco Central. Él nos daba ciertas noticias, pero también con bastante ambigüedad respecto a eso. Entonces hay que estar esperando qué es lo que va a pasar, pero ha aparecido en varios medios de esta solicitud. Lo segundo tiene que ver con los proyectos respecto a las pymes. Nosotros, a ver, en la Comisión de Economía, que en los últimos tiempos, los últimos años que yo estuve, había pasado bien piola, porque teníamos proyectos que si bien eran relevantes, porque la prensa en realidad no los tomaba porque son temas Claro. de repente muy áridos. Entonces, por ejemplo, Sí. nosotros vimos, no sé, nosotros aprobamos, por ejemplo, la ley que era el pago a 30 días. Gracias a la Comisión de Economía existe esa comisión. Y yo voy a ser más crítico, gracias al Frente Amplio, el Partido Liberal, y a los diputados de oposición existe pago a 30 días, porque el gobierno quería pago a 60 días. Y el gobierno se arrepintió al final y se sumó a nuestra postura, que era el pago a 30 días. Pero hoy día, nosotros, por ejemplo, vimos que pasó a través de Hacienda, esto que tiene que ver que es el Fondo de Garantía para las Pequeñas Empresas, que es el FOGAPE, que nosotros también lo hemos estado viendo con mucho detalle. A mí también, como yo daba el ejemplo, con el caso de los créditos hipotecarios, a mí también me han llegado muchos reclamos de que no está funcionando este sistema, que hay personas que, por ejemplo, gastaban al mes en una pyme 80 millones de pesos, y de los 80 millones de pesos fueron al banco a pedir 40, y de los 40 les dieron 16. Entonces, no les está sirviendo mucho
esta ley, el gobierno se comprometió que los bancos no iban a hacer negocio con este préstamo que están haciendo y que los bancos tienen que mostrar, y nosotros lo hemos presionado siempre en la Comisión de Economía, a esta altura, que los bancos tienen que, en un momento, sobre todo como este, dejar de hacer negocios con sus clientes, porque hacen negocio por todo. De hecho, la semana pasada, nosotros ganamos un proyecto que lo ingresé yo con la bancada liberal, que tiene que ver con los seguros antifraude que cobran los bancos. Entonces, ahora no van a poder Claro. cobrar seguro antifraude. ¿Por qué? Nosotros contamos que es ridículo que tú tengas tu plata en un banco y que el banco te cobre un seguro para cuidarla. Es extraño. Y si a ti te Sí, roban la plata, si a ti te roban plata, te la clonan, te la sacan por internet, donde sea, tienen un trato con una persona que tiene el seguro y tienen otro trato con el que no la tiene. Entonces, eso por lo menos se acabó. Entonces, nosotros hemos estado constantemente de la comisión apelando a que la banca eh, cumpla otro rol. Nosotros creemos que ahí está en deuda y las pymes así también nos están diciendo. claro. Bueno, para la gente que está escuchando, estamos conversando con el diputado Alejandro Bernales. La última pregunta, diputado. El otro día habló el director provincial del Servicio de Salud y comentaba de que habían tenido discusiones con respecto a esto de estarse llevando los ventiladores de la región hacia la región metropolitana. Bueno, hoy nos enteramos que llegaron más ventiladores, pero usted ha participado en alguno de esos diálogos y además de eso, ¿qué le parece esto de estar trasladando los pacientes de una región a otra? Nosotros lo Mm. hemos visto desde Ancud a Castro, que han llevado algunos casos que han estado en mayor gravedad. Sí, bueno, esta pregunta se conecta con la que hablábamos hace un rato, que tiene que ver Uh-huh. con los sistemas precarios que existen en los territorios insulares y en las zonas extremas, y que no debemos permitir que el coronavirus avance con fuerza, y hay que colocarlo a raya con este distanciamiento social, con las cuarentenas que sean necesarias, Uh-huh. porque lo que ocurre, claro, si no hay camas en uno u otro lugar, van a existir traslados. Y en el Claro. caso de Chiloé, claro, estamos pensando hoy día de Ancú a Castro, pero luego puede ser de Castro a Puerto Montt o de Castro a otros lugares. Y en zonas Claro. extremas como la provincia de Palena, tienen que ser además pensando en ambulancia, en aviones ambulancia, la frontera con Argentina está cerrada, por lo tanto es un tema complejo que hay que verlo, por un lado, desde esa perspectiva. Y desde otro Claro. lado, también hay que ver cómo fortalecemos los sistemas de salud en las provincias. Yo hace un par de meses tuve con el ministro Mañalich un encuentro de pasillo donde me mandó la punta al cerro, porque nosotros le manifestamos este tipo de cosas. Le Mm, dijimos, por yeah. ejemplo, las mujeres Futaleufú no pueden tener a su hijo en Futaleufú, tienen que viajar a Puerto Montt, horas y horas y horas para tener a su hijo un mes antes. Y, si no y la opción que se no tiene es que tenga un hijo argentino. Yo soy argentina, tengo un hijo argentino. Claro. Entonces, ese tipo de sistema, nosotros le dijimos al ministro Mañalich, nosotros entendemos que las mujeres tienen que tener cuidado y todo, la seguridad para tener a sus hijos eh, lo más seguro posible, ¿no? Pero nosotros lo que tenemos que hacer es fortalecer los sistemas de salud. Entonces, eso por un lado. Y lo segundo, con respecto a las conversaciones, yo no participo, lamentablemente, de ninguna conversación con el gobierno. A nosotros, quienes somos parlamentarios de oposición, nos tienen absolutamente aislados. Yo, si tengo que hacer una crítica al gobierno regional, la hago desde ahí. Yo, como dije también en esta entrevista, yo si dicen una cosa o sea, una acción de medida de seguridad para la ciudadanía, yo la voy a seguir, pero nosotros, yo me entero por la prensa, o me entero a través de un Claro. Twitter de alguien, pero a nosotros no nos involucran, a nosotros no nos preguntan nuestra opinión, no nos dicen que nada, y generalmente lo que ocurre es que los parlamentarios de gobierno son los que van y acompañan, y llegan cuando están los ministros, y a nosotros realmente nos tienen absolutamente fuera, y después nos critican, pues, y si nosotros criticamos, nos tratan de obstruccionistas. Entonces, es una relación Claro. muy complicada, una relación que yo creo eh, que es muy baja en la región de los lagos. Nosotros nos hemos juntado con el intendente, yo 2 veces le pido una reunión, y él una vez a nosotros, que fue con el tema del estallido social, o 2 veces más de eso no. Uh-huh. Eh, por lo tanto, yo creo que hay un trabajo que hacer en conjunto, ¿ya? Y también Claro. eh, algo en lo que tenemos que, como decía, que avanzar, porque nosotros tenemos un rol fiscalizador y nosotros, y eso sí lo he hecho constantemente,
preguntarle, por ejemplo, nosotros hicimos la pregunta al Ministerio de Salud respecto a los insumos que tenía cada hospital, cada recinto hospitalario en la región de los lagos. Ujú. Bueno, diputado, muchas gracias por su tiempo. Está invitado en cualquier momento a poder conversar otra vez. Le agradezco haberme contestado tan tarde también que le escribí. No te Así que preocupes. Yo madrugo harto. Así que sí, problemas de insomnio y bueno, espero que la gente haya podido conocerlo más, toda la labor sí, que está realizando en el Congreso, que quizás no se conoce tanto, los medios tradicionales también tienen sus regalones, por decirlo de alguna manera, y así digamos, es. también hay que Eso es darle cierto. espacio a los demás diputados y senadores para que puedan expresarse. Muchas No, gracias, yo, diputado, por su sí, tiempo. solo un Bueno, si minuto, quiere un decir, minuto. tener más. Sí, un minuto para cerrar. No, yo Dale. agradecer el contacto para usted, con Ujú. usted, y pedirle a las personas que nos están viendo que nos fiscalicen. Yo siempre hago el mismo pedido, que nos fiscalicen, porque pueden hacerlo. Es súper fácil. Tienen que entrar a la página del Congreso, que es www.cámara.cl, pinchan Dale. diputados, buscan al diputado, en este caso Alejandro Bernales, y buscan las veces que iba al Congreso, cómo voto, las leyes que he ingresado, los proyectos de Dale. los oficios de fiscalización que he ingresado. Y también, que es una cosa que hoy día ha estado en el tapete, mis gastos. Es decir, cuánto gastamos. Por ejemplo, el otro día un diputado, para hacerse famoso y tener más like en redes, dijo, por ejemplo, hay diputados que tienen 20 celulares y no sé qué. Entonces la gente piensa que todos tenemos 20 celulares. Yo tengo mi Claro. celular y el de la oficina, dos. Nosotros los Mm, gastos operacionales son mucho más bajos que ese diputado que habló. Nosotros, por ejemplo, claro. yo para movilizarme en la región uso mi vehículo, no arriendo auto, ni tengo el leasing con otras empresas como lo hacen otros parlamentarios. Entonces, ahí Mm. pueden ver y opinar, como decías tú, por eso quiero terminar con esto, de manera informada y no nos meten a todos al mismo saco y ven que hay parlamentarios que uno puede estar a favor o en contra de su postura política, pero que tratamos de hacer el trabajo de la manera más honesta posible y de cara a la ciudadanía. Claro, y por eso estamos en favor de poder generar mucho más debate y que la gente, en vez de hacer esa frase fácil de que todos son iguales, poder distinguir, digamos, con Así razones es. por qué, cuáles son las causas que votan, la asistencia, está todo en la página cuando uno Está lo todo revisa, ahí. así que, Todo ahí. bueno, Entonces ahí me pueden tirar las orejas con razón o no. ahí sí. Ya, muchas gracias, Gracias. diputado. Que esté muy bien. Gracias a ustedes. Que estén bien. Chau, chau. Chao, chao.